Bueno, entonces, continuamos. Ya nos vamos a ir más hacia el fondo. Esta está padrísima, mira. No, hombre. A la madre. Está padrísima esta, ¿eh? Vamos a ver de dónde es esta. Vamos a ver. Mira, por afuera. Está padrísima. Es la de Puebla, ¿cómo se llama esta iglesia de Nuestra Señora Santa Soledad? Ahí está, pues, la iglesia Iglesia de de Soledad. Soledad, ¿sí? Ujú. Entonces, Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y el Corazón Verberado de Santa Teresa. Eh, Tiempo de recorrido 25 minutos, dice. Órale. ¡Hala! Entonces, sí te la chutas viendo ahí lo que encuentres. Entonces, sí está padre, por eso les digo que este libro nos va dando más o menos una idea de cómo es por dentro, qué tiene, qué no tiene. Son los lugares más representativos. Está muy, muy padre. Luego dice, mira, por ejemplo, aquí empieza narrando. Aunque el origen del templo, la iglesia, fue una ermita construida específicamente para albergar la imagen de la Virgen, posteriormente se convirtió en un recinto de ejercicios espirituales llamado Escuela de Cristo. La conclusión del templo impulsó a los benefactores a promover la fundación de un nuevo convento carmelitano femenino, el último en ser fundado en la Puebla de Los Ángeles. El documento final de licencia para el convento arribó en 1748, fecha en la que tomaron posesión las religiosas, y empieza a describir. La fachada principal está trabajada en cantera gris. Primer punto, cantera gris. Eh, hay que remarcar que la cantera gris, incluso aquí en el sur, no se maneja mucho para Muy empezar. escaso. Sí, y presenta, ahora, ¿por qué no hay cantera gris? Esa es una de las preguntas del millón. ¿Qué cantera tenemos por acá? Por la zona geográfica, ¿no? Y hay una cantera que se encargó nuestro querido gobernador de poner por todos lados. ¿De qué color es? Blanca. Blanca o crema, exactamente. Entonces esa es la diferencia. Cantera es piedra, en pocas palabras. Ujú. Nada más que pues el de ellos es gris y el de nosotros es crema. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Es que somos la pura crema, pues aquí. Y Oye, dice, Erki, bueno, el tipo de, este, de, de cantera se define por el tipo de suelo, ¿no? Ahí como es zona más volcánica, es es por correcto, eso, ¿no? es correcto, Sí, así es correcto, muy bien. Tienes una palomita. Entonces, de igual manera, muchos van a decir, oye, pero pues aquí hay cantera roja. Pues sí, pues es otro tipo de tierra. O sea, Ujú. realmente cada quien le explota el color que les gusta, ¿no? En el caso de se dice que de las que es blanca, es la que está en Francia y es donde sacan los mármoles. Por eso se dice que son mármoles muy blancos, muy transparentes. Y a raíz de eso, pues Miguel Ángel y todos los escultores utilizaban esa cantera, eh, pues porque era blanca, no la tenían que pintar ni nada, era muy padre. Entonces, pues hay de todo, cada quien le saca el brillo como quiera, ¿no? Pero bueno, luego dice, presenta algunos símbolos asociados a la pasión de Cristo, por ejemplo, el divino rostro sobre la puerta y el par de medallones que llevan en el centro de la escalera. Esto también quiero que me digan que en su momento, cuando lo expliquen, si lo llegan a explicar en este o en otro lado, qué son los medallones. Y prácticamente dice, y el vinajera, los clavos y el martillo. ¿Qué es la vinajera? Que por lógica se debe entender qué era. En el centro de las fachadas se encuentra un tablero trabajado en piedra de villerías que muestra a la Virgen María como tota pulcra, rodeada por ángeles que portan los símbolos de la latanía lauretana, como el espejo de la justicia, puerta del cielo, casa de oro, toro de marfil y fuentes de agua vivas. El templo posee un pequeño atrio en forma de L alargada, esas son las características que quiero que me digan, la puerta procesional actual tapiada y la cúpula que está decorada con azulejos blancos y negros, colores asociados a la Virgen de la Soledad. El templo de una sola nave, eso, así vayanlo narrando. El templo es una sola nave, la planta de cruz latina. Diferencia, cruz latina y cruz griega. ¿Cuál es la diferencia, arquitectos? que ahora está más hacia el centro.
Bueno, una está bien al centro, la cruz, y la otra está un poquito más arriba. Más o menos, un poquito más específico, una característica. ¿Cómo? Diferencia entre cruz latina y cruz griega. Si yo voy a una iglesia y encuentro cruz griega y una iglesia con cruz latina, ¿cuál es la diferencia? Pues de hecho las cruz latina son las que trajeron los, ¿cómo se llama? Por eso, pero ¿cuál sería su característica? Los que nos dieron los, franciscanos. Los Por que eso, tienen pero una, si así yo, como, pero como dice tipo, planta de cruz latina. Si yo veo la planta, pues una planta de arquitectura, planta de cruz latina. ajá. ¿Qué lo diferencia de una planta de cruz griega? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cruces? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que una sola tiene una como T y la otra lo tiene, tiene dos. O sea, la tiene al centro. Bueno, Una está al centro. la cruz latina es más, tiene el palito arriba, el más corto, Ajá. lo tiene arriba y la parte de abajo es más larga. O sea, tiene un extremo más larga que los otros. Y la cruz griega lo tiene en el centro y todos sus extremos son iguales. Entonces, cruz griega, sus extremos son iguales. Y cruz latina, el extremo de abajo, donde van las piernas, lo tiene más alargado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso como arquitectos dicen, esta iglesia es cruz griega. Si es griega, quiere decir que es como una X, en pocas palabras, para terminar pronto. Es como una X con sus extremos iguales. Y una cruz latina quiere decir que la parte donde van las piernas, pues crucificado, es más largo. Y por lógica, si es una nave de cruz latina, esa parte donde van las piernas es la nave más larga que van a encontrar en una iglesia. Y ya, esa es la diferencia. Por eso quiero que cuando vayan, identifiquen. ¿Hay iglesias de cruz griega aquí en México? Sí, hay iglesias de cruz griega. Pocas, pero sí las hay. Gracias a que, bueno, todo eso no vino en la época de los españoles. Esa cruz griega en México se llegó a incorporar ya con la venida de otras personas y otras culturas, pero ya un poquito más en la época más moderna, siglo XIX, por así decirlo. Casi no hay, en esa época casi no hubo. Luego después dice, alberga 6 altares neoclásicos dedicados a San Antonio de Padua, San Juan Nepomuceno, San Luis no sé quién, y empieza a hablar de cada uno de las características. Bueno, ya luego empieza a hablar de las pinturas, que cuáles son las pinturas que tiene, cuáles son de qué hablan las pinturas. Hace un rato mencionábamos que las pinturas dejaban de verse los angelitos, y a eso me refiero. Aquí no hay tanto angelitos, sino que hay una manera más sociable de cómo representar el cristianismo vinculado, pues ahora sí, con las personas. Por eso dejaron de hacer pinturas de puros angelitos y se empezaron a dedicar a representar a la sociedad que ellos estaban conviviendo en ese entonces. Entonces, muchas de este tipo de pinturas hay casi en la mayoría de las iglesias. Dejaron de crear como estaban haciéndose allá en Europa y cambiaron su forma de mercadotecnia, por así decirlo. Por ejemplo, Arqui, las pinturas también hubieron artistas dedicados especialmente al clero, lo que eran las pinturas. Conozco uno que es Diego de Velázquez, que es del lado de Europa, que se dedicaba totalmente nomás a pinturas del clero. Exacto, es correcto. Muchos de ellos, lo que tiene de innovador es que como tenían patrocinador de la iglesia, podían hacer una experimentación en muchos materiales y en muchos colores y en muchas técnicas. Eso es lo que tenía de padre ese tipo de pintores que pintaban a la iglesia. Aunque al principio se narra, así como Miguel Ángel. Miguel Ángel en su momento, él pintó la Capilla Sixtina. Él no pintaba para la iglesia. ¿Y cómo llegó a pintar para el Papa? Fue un pleito estaban en la misma época Da Vinci y Miguel Ángel. Y Da Vinci no quiso pintarle al Papa, porque pues no quiso. Y Miguel Ángel lo recomendaron otros pintores italianos al Papa. Le dijeron, no, pues Miguel Ángel está libre, no está haciendo nada y puede pintar la Capilla Sixtina. ¿Cuál era el reto? Pintar de cabeza. Entonces, Da Vinci dijo, no, yo no tengo necesidad de andar pintando de cabeza, que lo pinte alguien más. Entonces Miguel Ángel, como estaba medio loco, dijo, no, pues yo lo pinto de cabeza, no hay problema. La altura pues estaba alto, no había forma de poder colgarse con cuerdas, tenía que poner andamios de madera. Uno de los problemas era conseguir la madera.
el otro problema era pintar de cabeza, y el otro problema era pintar algo que representara la vida de Cristo, no la vida de Cristo, sino a los 12 apóstoles. Entonces, logra el contrato, se consigue toda la madera, se consigue pintar, ahora sí, se consigue el dibujo de todos. Ahora, muchas veces, de hecho, por ahí se dice que cómo se inspiró de los 12 apóstoles, se fue a las cantinas. Se fue a las cantinas a buscar rostros de personas pobres, por así decirlas, y retrató a todos los borrachos que tenían en las cantinas, y el rostro de esos borrachos son los 12 apóstoles que están en la Capilla Sixtina. ¿En serio? Sí, así es, o sea, realmente así es. Eran rostros que se veían maltratados, acabados por la vida, prácticamente de una persona que trabajó, pues. Exactamente. Por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Sí, y muchas veces dicen, oye, tiene un naturalismo tan padre, se mira muy padre el rostro de una persona sufriendo. Sí, pero pues es el borracho que está allá en la cantina, ¿no? O sea. La cruda. Entonces. ¿Qué tienes, amigo? ¿Sufre? Sí, tengo cruda, dice. Entonces, todo eso, prácticamente así es como él llegó a practicar sus técnicas y como dijera el Papa en aquel entonces, oye, ¿y cuándo vas a terminar en Capilla Sixtina? Pues cuando hubo una frase que él utilizaba, pues cuando se tenga que terminar. O sea, nunca le dijo cuándo. Posteriormente se le encarga parte, ya se estaba construyendo en su momento, parte de lo que es el Capitolio de San Pedro, hoy donde está el Papa, se le encomienda parte del proyecto, porque no lo terminó al 100%, pero sí es uno de los tantos arquitectos que intervino en el Capitolio. Entonces, ¿qué tiene de particular este rollo? De que gracias a que la iglesia pudo financiar a este tipo de pintores, tuvieron la oportunidad de poder seguir experimentando escultura, pintura y arquitectura. Entonces Miguel Ángel estuvo muy completo en este rollo, ¿no? Entonces prácticamente él tuvo una educación muy buena en ese aspecto. Sin embargo, pues siempre fue criticado por el Papa, ¿no? De que le dieron mucha confianza, pero pues realmente él esa confianza la tardaba en expresar, confiaban en su mano de obra, pero él tardaba en expresar esa calidad que él tenía. Pero bueno, entonces este documento, jóvenes, yo se los voy a compartir. Espero que de aquí para la fecha de entrega, que es el día 28 de junio, puedan tener ya su material preparado y le comparten a sus compañeros que pues que ese día vamos a tener esa exposición. Vamos a tal vez, si nos da el tiempo, vamos a tratar de hacer una pequeña evaluación como lo hicimos la vez pasada, donde la finalidad es que hayamos comprendido conceptos muy generales. Un ejemplo muy claro ahorita fue el del perro. Pues ahora entiendes por qué es un perro. Ah, sí, ya entendí. La idea es comprender. ¿Ya entendiste por qué hay un perro ahí? Sí, ya entendí por qué hay un perro. ¿Ya entendiste esto? Ya sí, ya entendí por qué hay esto. Y así. A diferencia de la gente común que nada más ve un perro, pues es decorado, ¿no? Que ese decorado tiene una fecha, nombre y quién lo puso, ¿no? Exactamente. O sea, que como arquitectos le encontramos un sentido mucho más profundo a las personas comunes y corrientes, ¿no? Que no tienen esta cultura de la arquitectura. Y esta materia se trata de eso, de darnos a comprender un poco más de la arquitectura mexicana o de la arquitectura sacro, que es el comienzo de muchos edificios en la cultura, en la nueva forma de construir, dejando las ruinas por un lado y empezando a construir edificios públicos y religiosos por otra época, ¿no? Bueno, entonces, les agradezco, jóvenes, que se hayan incorporado a la clase el día de hoy. Y ya, pues el resto de los demás compañeros tienen la invitación de ver la clase y también les voy a compartir el archivo y ojalá pues puedan cumplir en tiempo y forma. Si no llegan al día del examen, pues ahora sí con la pena, pues ya no van a tener calificación aprobatoria para el día del examen, ¿no? Entonces lo importante es que no falten, que lo entreguen y pues con eso ya pasan completito su materia. ¿Sale? Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Órale, aquí. Nos vemos la otra semana entonces. Nos vemos.